Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer un rico bistec a lo pobre. ¿Qué es el bistec a lo pobre? Es carne, cebolla, papitas fritas y 2 huevos fritos. Esto es una delicia, lo puedes acompañar con arroz, pero no es necesario. Así que, sin nada más que decir, vamos con los ingredientes. Los ingredientes para nuestro rico bistec a lo pobre son demasiado simples y son poquitos. Vamos a usar bistec, acá yo tengo unos bistecs listos y cortados. Papas, obviamente para nuestras papitas fritas, una cebolla y unos huevitos. Con todo esto vamos a armar un rico plato. Así que ahora vamos a ir a marinar nuestra carne. Vamos a marinar nuestra carne. Acá yo tengo la carne, tengo ajo en polvo, ají de color. Acá tengo en mi mortero, miren, tengo una mezcla de pimienta con comino y eso se lo pasamos por un orégano fresco que tengo acá. Miren, voy a tratar de hacerlo aquí, pero esto más que nada para que se mezcle la hojita, se mezcle el sabor y el olor. Y ahora todo esto se lo vamos a agregar acá a la carne, toda esta especia, pues toda esa especia. Le vamos a agregar también un poquito de ajo en polvo, eso, ajito en polvo, un poco de sal, vamos a marinar toda esta carne. Sal y también el infaltable ají de color. Agregamos un poquito de ají de color. Ahora con las manos vamos a mezclar todo. Que cada piecita de carne, cada filete, cada bistec quede con especias. Así que lo vas tomando con las manos, lo vas moviendo, lo pasas y cuando ya sientes que está toda la carne marinada, yo le voy a agregar un poquito más de sal. La vamos a dejar acá reposando porque ahora vamos a cortar la cebolla y cortar las papas. Las papas ya están peladas, pero vamos a cortar la cebolla y les voy a mostrar cómo cortar las papas para empezar con nuestro plato. Como pueden ver, yo ya tengo las papas acá peladas. Las voy a picar, les voy a mostrar. ¿Por qué les voy a mostrar esto? Porque esto depende mucho de los gustos. Yo puedo picar la papa, dejarla de un cierto grosor, si se fijan, ahí casi que le hice 3 cortes y la dejo así. ¿Ven? Miren. Esta papa está más gruesa, si se fijan, una papa más gruesa, se va a demorar un poco más en freírse, porque también tiene que cocerse por dentro. Pero también puedes hacer así, igual como hice en un principio, pero le haces más cortes y dejamos la papa más delgadita. A mí personalmente me gustan más así las papitas, un poquito más delgaditas porque quedan más crujientes. Las estoy echando en agua porque las vamos a lavar. Así que yo voy a terminar de picar las papas, las voy a dejar un poquito más delgaditas, ya las voy a lavar y después las vamos a freír. Ahora vamos a ir friendo nuestras papas. Yo tengo las papas acá ya cortadas, si se fijan las dejé más o menos gruesecitas y delgadas. Tengo el aceite calentándose, vamos a agregar una papita. Está empezando a freírse. Así que ahora les voy a mostrar, quiero que escuchen, que cierren los ojos, el sonido de la felicidad. El chirrido de unas papitas friéndose. Este sonido es hermoso, inigualable. Es mejor que cualquier ópera, que cualquier rock. Bueno, vamos a agregar todas las papas. Caben acá todas en el aceite. Así que las vamos a dejar aquí friéndose. Y mientras que estas papitas se fríen, vamos a cortar la cebolla. El corte que le daremos a nuestra cebolla será un corte simple. Será un corte en pluma. Vamos a empezar acá. Vamos a cortar la cebollita en pluma. Y lo mismo, puedes dejarla más gruesa, más delgada, dependiendo del gusto. Aquí yo la cebolla también la voy a dejar de un término medio, porque esta la vamos a sofreír luego. Cortamos los 2 pedacitos, así, ¿ven? Esto es rapidito. Corte en pluma, recuerda los dedos siempre así para que no te vayas a cortar. Y aquí tenemos la cebollita lista. Nuestro bistec también está acá. Nuestro bistec ha estado marinando desde que tenemos las papitas puestas y que estamos cortando la cebolla, así que esto ya está con bastante sabor y ahora lo vamos a hacer.
Vamos a comenzar con el bistec. Yo tengo acá una planchita. Si se fijan, acá tengo las papas, las cambié de fuego para poder grabar porque no tengo tanto espacio, mi cocina no es tan grande. Así que, ok. Vamos a dejar que se caliente eso un poquito ahí. Mientras te recuerdo que le des un like al video, que te suscribas, que dejes un comentario, que lo compartas y que no te pierdas ninguna de mis recetas. Ok, ya lo tenemos acá. Esto ya se está calentando un poquito. Vamos a agregar aceite. Movemos un poquito el aceite para que se pase por todo nuestro sartén. Bueno, tú lo puedes hacer en un sartén, yo lo voy a hacer en esta planchita. Acá tenemos la carne que estaba marinando, que se estaba con las especias. Recuerden, le agregamos pimienta, ají de color, comino, orégano, ajo en polvo y sal. Todas estas fueron las especias que agregamos para que tuviera ese sabor. Y ahora la vamos a sellar acá, miren. Voy a agregar los 3 filetes que tengo acá, porque tengo hambre. Miren, eso. Aquí están los 3. Dejamos los 3 acá. Los voy a dejar ahí. Lo vamos a sellar por un lado. Luego lo vamos a dar vuelta. Así que lo voy a dejar acá un segundito. Miren, esto se va sellando rápido. Lo damos vueltita, miren. ¿Ven? Se está sellando rápido. Esto es rapidito. Lo vamos a ir moviendo. Lo voy a dejar aquí porque mientras que yo lo estoy moviendo. Miren, yo ahora ya lo di vuelta. Lo voy a dar vuelta de nuevo. Esto se hace rapidito, ¿viste? Se cuece rapidito. Así que tenemos que esmerarnos en que no nos vaya a quedar muy seco. Esto más que nada sellarlo por los dos lados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestro bistec ya está listo. Prácticamente está listo. Es llegar y comer porque esto se sella más que nada. Lo vamos a guardar acá en el plato. Donde mismo lo teníamos, por ese plato yo lo lavé. Lo vamos a dejar aquí. Y aquí mismo, donde estábamos haciendo nuestro bistec, vamos a agregar ahora nuevamente un poquito más de aceite. Lo tengo acá. Un poquito más de aceite. Eso. Vamos a dejar que se caliente. Movemos, que esto ya está calentito. Movemos porque esto está con todo el saborcito de la carne. Y acá mismo vamos a agregar la cebolla. Y vamos a empezar a reducir la cebolla acá en el sartén. Así que aquí vamos a estar unos 5 minutos reduciendo la cebolla. Nuestra cebollita está acá tomando doradito, miren, fíjense. Voy a mostrar esta cebollita, está dorando. Huele súper rico porque todo el sabor de la carne, digo, se está también traspasando a la cebolla. Ahora en este mismo punto, cuando la cebollita se ha estado caliente, se está reduciendo un poquito, vamos a agregar un poquito de vino blanco por los bordes, miren. Esto le va a dar mucho sabor. Así que ahora vamos a seguir reduciendo otro poquito más, otros minutos más, ya con el vinito blanco. Nuestra cebolla ya está casi lista, así que la voy a ir dejando acá al ladito. Miren, vamos a volver ahora a agregar la carne que teníamos guardada. La vamos a ir poniendo por acá por el ladito, porque para que se impregne también ahora del saborcito de la cebolla. Miren. Vamos a agregar el agüita, este es el juguito de la carne. Uy, se va a quedar buenísimo, tengo un hambre. Bueno, y ahora vamos a ir agregándole la cebollita por arriba. Eso, miren. Moviendo que se mezcle con la cebollita. Esta cebollita rica, caramelizada, que nos está quedando tostadita. Pero ahora la vamos a bajar un poquito la llama. Y vamos a ir dejando que se vaya cociendo. Pero antes de eso, voy a volver a agregar un poquito más de vino blanco por los bordes. Que esto va a terminar de darle juguito a nuestro bistec con la cebolla. Así que vamos a esperar acá porque después tenemos que agregar los huevos. Ahora vamos a agregar los huevos acá mismo donde hemos estado haciendo la cebolla, los bistecs. Así que los vamos a dejar esto acá a un ladito también. Vamos por aquí.
Sacamos estas cebollitas de por acá. Bueno, ahí se cayó una. Acá al ladito vamos a agregar un poquito más de aceite del lado. Este aceitito que se fue por allá. Y ahora vamos a ir agregando los huevos. Vamos a agregar un huevo primero. Ahí, eso, miren qué rico. Este huevito también va a estar con todo el saborcito de la carne, de la cebollita, de las especias. Vamos a agregar esos huevitos ahí. Vamos a dejar que se hagan los huevitos. Nuestras papitas están acá, miren. Ya también están listas, las voy a sacar ahora mismo. Miren, voy a aprovechar de sacar ahora. Mientras que se hacen nuestros huevitos. Y vamos a emplatar. Miren, acá yo voy a ir sacando las papitas. Las voy a ir dejando acá. Yo las voy a sacar todas y les voy a mostrar cómo va a quedar el resultado con los huevos ya hechos. Y así es como ha quedado nuestro plato. Acá tenemos la carne que hicimos, la cebollita que está bien caramelizada, está bien rica, las papitas y acá tenemos el huevo. Terminamos con un poquito de sal para nuestro huevo, un poquito de sal para las papas y este es el plato de hoy. Un rico bistec a lo pobre. Espero que te haya gustado el capítulo y chao.